Gracias por continuar con nosotros aquí en El Mundo Según Trump. Y vayámonos a las campañas presidenciales. Falta más o menos año y medio, parecería que es el día de mañana, porque los candidatos demócratas para las elecciones del 2020 siguen fuertes. Unos suben, otros bajan. También hay muchos desconocidos y las redes sociales les han dado una ayudadita para hablar sobre esto. Me acompaña Brenda Covarrubias de Nación 321 y sigue aquí en la mesa el doctor Baker. A ver, Brenda, todos ya usan redes sociales. O sea, yo me imagino que los más desconocidos, pues eso es lo único que les queda, en verdad, para que puedan, por lo menos, que alguien les ponga atención, ¿o no? Que les ponga atención, exactamente. Y de hecho, te vengo a platicar un poco de un trabajo que hizo Alison McCartney para Bloomberg. Y ahí ella se pone a ver, bueno, ¿qué han hecho en redes sociales todos los candidatos durante estos meses, no? Ajá. Y entonces hacen toda una investigación y es muy interesante ver cómo van cambiando su discurso y las cosas que han pasado. Entonces te vengo a contar, primero que nada, de Biden, que es el puntero, aunque ya está muy cerca, según algunas encuestas, de Kamala Harris. Pero bueno, él lo que dice, empezó hablando sobre todo de temas de inequidad económica y demás, pero posteriormente se fue hacia la violencia por el uso de armas. ¿Qué estamos viendo ahí? Es la forma en que... Exacto. Este es Biden. Es Biden. Entonces él habla del medio ambiente, trabajo... Exactamente. Y temas sociales. Sí, okay. Y poco a poco ha ido cambiando un poco su discurso y de hecho, por ejemplo, él capitalizó muy bien las críticas que había en su contra por tocar... sin su permiso a dos mujeres, y él terminó grabando un video en el que hablaba sobre, bueno, los tiempos han cambiado y yo me voy a tener más cuidado con esto, y con eso él logró viralizar ese video y obviamente pues ahí tú vas viendo, ¿no? Entonces, el top 5 de temas de los que él habla generalmente es problemas sociales, educación, trabajo, inequidad económica y política exterior, ¿no? Okay. Seguimos con Kamala Harris, que ella... para muchos fue la gran ganadora de los debates entre los demócratas, de hecho, por ataques y por irse muy concienzudamente contra Biden, que es el puntero, o era el puntero, y reclamarle por ciertas políticas cierto apoyo a legisladores segregacionistas que ha tenido en su historial político. Entonces, Harris le recordó una historia que era la suya, que era ella fue beneficiaria de esta política que era llevar a niños a escuelas que no estaban en su misma comunidad, exacto, para tratar de acabar con la segregación racial. Entonces, este tipo de ataques, por ejemplo, a Kamala le sirvieron mucho y de hecho la fotografía que hizo ella se viralizó. De hecho, ella entre los temas que más habla justamente es los derechos de las mujeres y claramente también habla mucho sobre la frontera y sobre cómo se trabaja en las detenciones. Parece rockstar en ese video. Sí, de hecho ya ha subido muchísimo al parecer en las encuestas, así que probablemente le dispute. Sí. Híjole, a ver... Claro. Me parece muy interesante, pero fíjate, regresando al tema que estábamos hablando antes de ir al corte, el tema, por ejemplo, del acero, del TEMEC, temas que tienen que ver con manufactureras, estos temas que son de ciertos tipos de demócratas más conservadores, pero que a final de cuentas votaron por Trump. No lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, yo no veo... Tú has escuchado, acabas de regresar de Washington. Sí, estuve en Washington hace unos días. Y bueno, creo que lo que nos platica Brenda es muy interesante para tener una perspectiva de que en las primarias, y sobre todo en una primaria que está tan poblada como es la actual de los demócratas, pues los temas tienden a irse más hacia los extremos, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué están hablando estos candidatos? Pues de temas que tradicionalmente, precandidatos, perdón, son temas que tradicionalmente siempre han estado en la base del ideario demócrata, ¿no? Medio ambiente, trabajo, equidad, integración de minorías, etcétera. No creo que ahorita todavía... Pero TEMEC sí, TEMEC sí lo han tocado. Sí, en términos del comercio, de cómo está mal. O sea, si tú ves, por ejemplo, las posturas que traen Bernie Sanders, que trae Biden, Elizabeth Warren, pues ellos hablan del comercio en este contexto de que el TEMEC lo es todo, pero pues hablan de que se desprotegió al trabajador, que si recordamos, ese es un discurso que a Trump le ganó muchos votos en su momento. Pues bueno, aquí lo que yo, en complemento a lo que nos mostraba Brenda, yo creo que pronto vamos a empezar a hablar ya de los temas más duros. Ya una vez que los candidatos jalaron a los votantes de su partido, ahora sí proyéctate hacia los del centro. Pues, a final de cuentas, Brenda, a ver, dime si me equivoco, este tipo de ejercicio es para entender
cuáles están percibiendo los candidatos que van a ser prioridades para que sean electos como el representante o la representante del Partido Demócrata. Tenemos que asumir que esos temas cambiarían, ¿no? Sí, esos temas van en movimiento y de hecho hay aprendizaje, por ejemplo, de lo que decía. Es muy interesante que, por ejemplo, Bernie Sanders fue muy criticado en 2016 por no tocar temas de política exterior y ahora sí es uno de los grandes temas. Entonces, obviamente ellos van modificando el discurso conforme a las necesidades, la coyuntura, lo que va pasando en las relaciones pues, de Estados Unidos y de Estados Unidos con el mundo. Sí, oye, y todos los demócratas, ¿cómo está? Oye, ¿tú qué escuchaste allá que estabas en Washington? Bueno, Baker, mi viaje... Los demócratas tienen que estar histéricos, ¿no? O preocupados. Depende del tema que les preguntes. O sea, por ejemplo, en temas que tienen que ver con cuestiones de salud o con cuestiones de presupuesto o cuestiones de la frontera, pues yo sentí que los demócratas están pues bastante firmes en sus posturas y que incluso ahí el liderazgo de Nancy Pelosi en la Cámara Baja pues les ha ganado varios triunfos políticos en contra del presidente Trump. Respecto de temas económicos, sí percibí que hay obviamente una serie de nerviosismo, en parte porque pues el TEMEC es un tema que a ellos los polariza mucho. Saben que les puede costar en términos de crecimiento económico, de inversiones, pero al mismo tiempo es un tema, como veíamos ahí en las gráficas, que los votantes demócratas se polarizan mucho. Entonces, creo que todo eso redunda a que el tema que puede ser el común denominador en la agenda podría ser, de hecho, irónicamente, o qué bueno para México, podría ser justamente el TEMEC, porque los otros temas difícilmente veo que haya esos puentes o esos vasos comunicantes. Oye, una última pregunta, porque nos vamos a ir a las trompadas, Brenda. ¿El tema del juicio político, impeachment, se ve reflejado en estos datos? No, fíjate que en realidad no. En realidad los temas que más están jalando son los problemas sociales, la cosa de inequidad económica, trabajos y salud, que pues supongo que son, más bien son las, pues muchas de las preocupaciones de gran parte de la población estadounidense, es lo que más se ve reflejado en Twitter. Qué buen trabajo de nuestros compañeros, esta compañera de Bloomberg, ojalá que podamos ir retocando, a ver, especialmente cuando se empiece a tocar temas que afecte a México, por ejemplo, el tema migratorio, me imagino que está reflejado ahí. El tema migratorio sí, de hecho, por ejemplo, justamente Kamala Harris ha sido una de las que más ha potenciado ese tema para ella, para sus redes, entonces pues sí vamos viendo que las diferencias entre, como dicen, entre cada candidato y entre las prioridades que tiene hasta este momento, pero van a ir cambiando. Van a ir cambiando. Ahora sí, pero es que sí les tengo que preguntar esto, en términos de cómo se están usando las redes, ¿tú qué crees? ¿Quién es el candidato que mejor usa las redes en este momento? Híjole, ¿o candidata? Pues yo creo que sería Elizabeth Warren y Kamala Harris. Y cuando hablamos de redes estamos hablando de Twitter. Twitter, Instagram y Facebook. Y Facebook. ¿Y cuál es el más popular? ¿Twitter? De Twitter e Instagram. Twitter para los asuntos políticos, Instagram yo creo más para los asuntos personales, para identificarte con ellos más que como candidato, como persona. O sea que Facebook ya valió. Sí, Facebook ya es para nosotros los que somos un poco más grandes. Ay, de veras. Sí. Ay, no. Entonces, miren, quédense porque vamos a entrar ahora a las trompadas, porque es esta parte en donde vemos no solamente cosas que son como chistosas, jajaja, pero también cosas que verdaderamente aterra en el mundo según Trump. Mire, la semana pasada se filtraron cables diplomáticos enviados por el embajador del Reino Unido en los Estados Unidos en contra del presidente Donald Trump, que lo calificó como inepto, inseguro e incompetente. Estos cables fueron filtrados y publicados por primera vez por un periódico que se llama el Daily Mail. Y bueno, y ahorita vamos a ver esta fotografía del Baby Trump porque tiene algo que ver con Inglaterra. El ensayista británico Bert Bigelow publicó en marzo un artículo que de verdad, no sé por qué me dio tanta risa, porque además es un tipo muy chistoso. Dice, ¿cuáles son las razones por las cuales los británicos no son fans de Trump? Dice, no tiene cualidades británicas como clase, encanto, credibilidad, compasión, ingenio, calidez, sabiduría, calidez, sensibilidad, honor y gracia. Para los británicos carece de humor, es casi inhumano, porque los británicos se consideran muy chistosos, eso lo podemos debatir. Trump no entiende ni una broma, su idea es una broma de una broma, es un comentario grosero, un insulto analfabeto, un acto casual crueldad. No sé si tenemos más de este ensayo. Entonces, esto me pareció muy interesante porque de nuevo hubo como reacciones del presidente Donald Trump. No sé si tenemos el Twitter que sacó Donald Trump el día de hoy, en donde desinvitaron al embajador
a un evento en la Casa Blanca, le hicieron el fuchi, y eso casi nunca sucede. Invitan no saben cómo desinvitar criminales, pero a este embajador sí lo desinvitaron. Y luego me acordé ¿se acuerdan ustedes cuando se filtraron estos cables por Wikileaks? Sí. ¿Te acuerdas que se publicaron? Y había cables de que pues el embajador aquí decía algunas cosas groseras no groseras, sino cuestionando algunas de las estrategias del presidente Calderón en su momento. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo no? Y eso creó una crisis. Mira, y aquí está el tuit del embajador, the Wacky Ambassador, no sé si lo tenemos en español, de la UK, que se lo impusieron a Estados Unidos. Es alguien que no estamos encantados. Entonces, he's a very stupid guy. El presidente usando ese tipo. Y entonces, para algunas de estos, para efecto de estar presente en el 4 de julio, estuvo este robot, y les prometo que en las trompadas les vamos a enseñar cómo funciona. Pero a ver si tienen el Baby Trump. El Baby Trump, yo creo que muy poca gente, que estuvo ahorita en la celebración del 4 de julio, el Baby Trump es de Inglaterra, sí, es inglés. De hecho, se originó en una de las protestas en Inglaterra. Porque sí. si recuerdan, antes de que el presidente Trump ya fuera ahora acá, sí. ya había habido protestas contra él la primera vez que quiso ir a Inglaterra y ahí salió. Y entonces es inglés, es gracias a los ingleses que tenemos el Baby Trump. Entonces, a nombre de todos, bueno, por lo menos mío, les agradecemos a los ingleses. Doctor Baker, gracias por acompañarnos. Brenda Covarrubias de Nación 321. Y gracias a ustedes, yo soy Ana María Salazar. Hasta pronto.